Buenas noches, martes 1 de abril 2025. Ya estaba hablando, entonces, pero se me había olvidado grabar la enseñanza de hoy. Gracias. Saludos. Estaba comentando que hoy es el último día o sea, llegamos al punto número 7, que es ser mayordomos o administradores, y veíamos que el punto 1 nos pide Dios que seamos testigos. El punto 2 nos pide Dios que seamos la sal. El 3 es que seamos la luz. 4, que seamos ramas que llevan mucho fruto. 5, que seamos epístolas. 6, que seamos embajadores. Y este séptimo punto, que es que seamos mayordomos o administradores. Con esto cerramos estos 7 objetivos o 7 conceptos que Dios muestra en su palabra, que nos pida que nosotros nos convirtamos en cada uno de ellos. Lo puse a nivel de que seamos como esa tribu de Leví, o que seamos como los sacerdotes, que lleguemos a ese nivel de poder tener acceso al lugar santísimo, como era en el tabernáculo de Moisés. Recuerden que estamos ya en las últimas lecciones de lo que es el tabernáculo de Moisés. Ya explicamos todo lo que hay en el interior, estamos hablando hacia afuera. Creo que vamos a poner un poco lo que son las vestiduras, lo que vamos a ver, tipos de ofrendas, o sea, qué es lo que se hacía en el tabernáculo, viendo un poquito más a detalle que para poder explicar lo que se hacía afuera, es necesario saber los materiales, las medidas, cómo estaba conformado este tabernáculo, y así vamos a poder aprender no una clase de historia, sino más bien son principios espirituales. Y esta parte de ser mayordomos y ser administradores, no sé, antes de empezar, me gustaría recibir unas opiniones de qué se imaginan con la palabra mayordomo, con la palabra de administradores. No sé si pudieran juntar lo que han aprendido en su caminar cristiano, no nada más en este taller, sino como todo el bagaje que traen, y toda la experiencia que traen con Jesús. ¿Qué les dice que Dios nos pide que seamos mayordomos o administradores? ¿Quién quisiera opinar? Voy a entrar al tema, pero quisiera saber antes de dónde podemos arrancar con diferentes opiniones. Capaz que en las opiniones sale el taller listo y ya me ahorran explicarlo. ¿No? ¿Quién se anima primero? Pueden opinar, no van a ser grabados ¿verdad? No van a estar grabados, solamente se va a escuchar la voz. No tengan problemas si tienen prendida la cámara o tienen apagada. Estoy fijo yo, entonces nada más se va a escuchar su voz en la grabación, para que no me cobren derechos de autor. ¿Quién se anima por ahí? Creo que Ilse ya se salió. ¿Puedo decir algo? No, aquí estoy, pero estoy pensando. Después de Jazz, creo que Jazz dijo que iba a decir algo. Sí, a ver, Jazz. No me quieren dar la palabra. Yo creo que es partir de que Dios es el dueño de todo, o sea, que nosotros no somos dueños de nada, que lo que Dios nos ha dado es porque Él lo ha dado, y que entonces nos toca administrarlo, nos toca hacer buen uso de lo que nos ha dado y de lo cual vamos a entregar cuentas, porque un mayordomo, un administrador tiene que entregar cuentas de lo que se le dio, o sea, no es nuestro, el dueño es Él, y tenemos nosotros que rendir cuentas de lo que se nos hizo, lo que se nos dio, sea poco, sea mediano o sea mucho. Ok, dueño, Dios es dueño de todo, de lo que nos da, y nosotros debemos rendir cuentas. Ilse. Yo iba más o menos como la opinión de Jazz, pero yo estaba pensando que el Señor nos da conforme a la capacidad de cada uno. No estaba pensando en
parábola de los talentos y que aunque, ejemplo, ¿no? Aunque a mí me diera un peso, ok, ¿qué voy a hacer con ese peso? Y me corresponde y creo que es una responsabilidad y estaba pensando que hasta confianza, porque a un mayordomo le confías el no estar en tu casa, ¿no? El poderte ir y saber que la va a guardar y que cuando llegues va a estar atento a atender y cubrir cualquier necesidad. Y va de la mano con la rendición de cuentas. Ok, muchísimas gracias, Ilse. Veo aquí un comentario. Dice, somos administradores, pero en calidad de usuarios directos. Ah, mira, ese me encantó. Usuarios directos. O sea, tenemos un beneficio. ¿Alguien más? Diana, quería decir. Tú, Diana. Yo pienso como un mayordomo es alguien que usa los recursos de su amo para servirle a su amo. Usa los recursos de su amo para servirle a su amo. Ok, sí, apúntalo por favor y cuando esté explicando me lo repites para dar un complemento a esa parte, pero me gusta. ¿Alguien más se anima? O sí, sí, También, sí. no sé si el tema de la responsabilidad del mayordomo, o sea, sí somos también como administradores, es como o sea, es como contando todo lo que dijeron, pero además es la responsabilidad de que si uno actúa mal como mayordomo, que digamos, hablando bíblicamente, era la persona a la que más confianza le tenía el dueño o amo de las tierras. O sea, si tú actuabas mal o hacías una mala administración de lo que tenías, era muy mal visto, ¿no? O sea, era algo en donde muchas veces ya se corría la voz de que hiciste una mala administración y entonces ya nadie quería tener tus servicios como mayordomo. O sea, una vez que fallas, Quedas quemado. exactamente. Ouch. Sí, no, sí, entonces es el tema de la responsabilidad que vas a recibir ese juicio dependiendo cómo llevaste a cabo esa responsabilidad que fue confiada, ¿no? En ti, más. Sí, siento que también tiene que ver con la fidelidad, Fidelidad. porque si eres fiel en lo poco, Fidelidad. serás fiel en lo mucho. Entonces, para mí es como una prueba de fidelidad. Esa es buena, me gustó. ¿Alguien más que se anime? Yo, Sí, venga. mm, yo lo veo como algo muy confiable, que tú le tienes que confiar a tu mayordomo pues todo lo que tú tienes. Y yo lo veo así como que el padre nos está confiando al hijo y qué hacemos con él. Wow, Nos confía al hijo. qué profundo, Luis. ¿Y qué hacemos con ello? No, creo que me metiste en problemas Sí, para poder explicar eso, pero no sé si lleguemos hasta allá, pero ya después cada quien va a sacar sus conclusiones, pero sí, sí, al que más se le demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Conforme te van dando digamos, te van confiando las cosas, más te van demandando sobre eso que te van dando. Tiene que ver también con la parábola de los talentos. Bueno, sí, creo que tienen la idea general. Creo que en el común denominador de todas las respuestas, estamos hablando que el mayordomo no es dueño. El mayordomo no es dueño, pero me gustó uno que pusieron ahí, dice, en calidad de usuarios directos. Si se fue la única, creo que fue la única respuesta que me dieron en donde el mayordomo usa las cosas
Y las otras respuestas que me dieron es que el mayordomo nada más las administraba, no en el sentido de usarlas, sino cómo cuidarlas, ¿no? No es lo mismo en el sentido porque si vamos a un efecto físico, por ahí hay una parábola del mayordomo infiel. A ver si llegamos ahí. Para mí eso sería como lo último que platicar de este tema. Hay una parte en donde, si se fijan en lo natural, por ahí comentaste, creo que fue Mike que comentó que cuando el dueño de las tierras, digamos, el amo y señor, digamos, el rey o el dueño de la casa, le confiere y le encarga al mayordomo, quiere decir que el mayordomo vive ahí. Él vive ahí. El dueño de la casa puede ir y regresar y está confiado de que su casa es como si el dueño estuviera ahí. Entonces, si el mayordomo vive ahí, ahí va a tener el mismo techo, ahí va a tener el mismo vestir y ahí va a tener su mismo alimento. Entonces, por eso me gustó que es usuario directo de todas las cosas. Es que tú tienes acceso, siendo mayordomo, tienes el acceso de tú usarlo completamente como si tú fueras propietario, aunque no eres ¿Como un hijo? como un hijo. Solo no heredándolo, pero sí usándolo. No, pero el hijo no es responsable. ¿Te acuerdas que al hijo lo hacía responsable hasta los 30 años, ¿no? Ya después de que era educado, pero primero el hijo era tratado como un como un sirviente más, como alguien más o sea, él no tenía derecho todavía a administrar el negocio de la familia. Les voy a leer, bueno, yo creo que primero vámonos a la cita. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta es la parte donde estoy sacando la porción en donde Dios nos está encargando que seamos administradores. Pero les voy a dar la palabra administrador o mayordomo como viene en el Nuevo Testamento en el griego. Y esto quiere decir persona, jefe o cabeza. Quiere decir que tiene una posición. Quiere decir que tiene una autoridad. Dice persona que es jefe o cabeza, pero también lo pone como que es un camarero. También lo pone como un capitán, como un caudillo, como comandante, comisario. Perdón, me estoy equivocando. Me estoy equivocando. Le estoy dando la palabra administrador en hebreo. Después voy a ir ahí, pero primero quiero darle la palabra en el griego. Perdón, pero discúlpenme. Es que aquí es donde vamos a terminar, pero vean cómo lo pone en el griego. En el griego es distribuidor de la casa. Es parecido. Es administrador o supervisor. Dice, es un empleado con esa capacidad de administrar la casa. También este mayordomo administrador también es algo como si fuera un agente fiscal. Esto es como si fuera un tesorero. Estamos hablando ya en temas del gobierno, de un gobierno de una ciudad. El agente fiscal, el tesorero, el que cobra y paga las cuentas del gobierno para el bien común, también es esta parte de administrador en la palabra en el griego. En el griego me llamó mucho la atención que también quiere decir predicador. ¿En griego? En el griego, predicador del evangelio. Ese también es un administrador. También es como un curador y es un mayordomo. La palabra que debemos de sobresalir en
cuando viene la palabra en el griego, es que es un empleado con la capacidad de administrar una casa. Estamos hablando que se le está dando la confianza de una casa. Una casa puede ser del tamaño que tú quieras, ¿no? Pero normalmente cuando un gobernante o un rey pues, le da la administración de una casa, es casi es su imperio, es todas las tierras, todos los servidores, cada utensilio de la casa, los animales de la casa. Él es el encargado de administrar, pero como un empleado. Quiere decir, no es de él, pero los puede usar. A la voz que él dé, todo está bajo su control y bajo su mando. O sea que cuando él hable y cuando él dé una instrucción y no está el amo, no está el dueño de ahí, la gente debe de hacer caso como si fuera. Por eso viene esta parte en donde va a rendir cuentas. ¿De qué manera va a ejercer esta autoridad que él tiene sobre la gente, sobre las cosas y sobre los animales? Y ahora sí, les voy a dar lo que quiere decir administrador, pero en hebreo. Es una persona que es jefe o cabeza, que es un camarero, que es un capitán, es un caudillo, es un comandante, comisario, es un general, es un gobernador, es un jefe, es un oficial, es un principal y es un príncipe. Así está en el hebreo catalogado como este administrador, como un príncipe. Recuerden, en las 12 tribus, cada tribu tenía un príncipe, pero no era el que gobernaba, sino cuando iban de Egipto a Canaán, el gobierno lo llevaba Moisés. Pero cada tribu tenía un príncipe, tenía un jefe de casa, un jefe de toda esa tribu. Entonces, lo que hacía Moisés es que reunía normalmente a los 12 príncipes, daba instrucciones y después ellos daban las instrucciones en cada tribu. También tiene que ver con ejercer dominio en el tema, en la palabra en hebreo, afirmarse, autoridad, dominar, enseñorear, presidir. O sea, el administrador tiene mucho peso. O sea, se le era dada demasiada autoridad. Es que lo que él decía es como si el dueño lo dijera. Y entonces, si yo hago una mezcla aquí, que es la parte que es, digamos, es la revoltura que traigo en mi cabeza ahorita, es la palabra, por eso me equivoqué al principio, porque hagan de cuenta que yo lo estoy revolviendo en la palabra en el griego con el hebreo, lo veo que se complementa perfecto, porque me llama mucho la atención con este administrador, también lo identifican como un predicador del evangelio. Cada vez que nosotros no necesitamos un púlpito, no necesitamos predicar un domingo donde estemos parados, si vamos a hablar de Jesús, vean, estoy seguro que muchos van a entender esto que estoy diciendo, que te sorprendes tú mismo de lo que tú estás hablando y con la autoridad que va con esa persona. Y te das cuenta que no eres tú, que es Dios es el que está hablando y lleva una autoridad cuando tú estás platicando una experiencia que tuviste con Jesús y estás usando versículos y estás dando el mensaje y ves cómo la gente es tocada con esa palabra. Pero si analizan, les ha pasado eso cuando ustedes lo están haciendo con amor y misericordia. Porque si tú usas la palabra de Dios y a alguien le predicas, como comúnmente decimos, agarramos la Biblia para darle bibliazos a la gente, en lugar de que eso lleve autoridad y eso, al contrario, vamos a observar resistencia en la gente,
y vamos a generar que en lugar que se enamoren de Jesús, los estamos ahuyentando de Jesús. Entonces, la clave a lo que yo voy con esta autoridad que adquirimos es cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con responsabilidad, cuando lo hacemos en este sentido de transmitir a Jesús como Él es, para que la gente se acerque a Jesús, no que la gente venga a nosotros a preguntarnos más de Jesús y tener nosotros autoridad sobre la gente y empezar a manipular a la gente para que haga lo que nosotros queremos a nuestra conveniencia usando la Biblia, usando la palabra de Dios. Entonces ahí es donde viene lo que comentaban hace ratito, que hay que rendir cuentas y que hay una responsabilidad de que vamos a ser juzgados. Entonces, al momento de yo mezclar esta porción del griego y del hebreo, me hace un match tremendo en donde me daban las parábolas de los talentos. Si se fijan, no, si me pueden corregir, creo que dio 1 talento, 2 talentos y 5 talentos. Entonces, al que dio 1 lo escondió, al que le dio 2 generó 2 y al que le dio 5 generó 5 talentos. Pero el que le dio 1 talento lo escondió y entonces lo castigó y se lo quitó, ¿no? Le dijo, hubieras dado a los banqueros para que me dieran intereses, si es que es verdad que me conocías. Si se fijan, ¿a quién le dio ese talento que le fue quitado al de 1? ¿A quién se lo dio? Al que le dio 5 y generó 5. ¿Por qué no? Porque si el de 5 ya tenía 10 talentos y el que le dio 2 tenía 4, en mis matemáticas yo dije, bueno, pues para ser parejos, pues le quito este 1 y se lo doy al de 4 y ya tiene 5. Pues el de 10 ya está equipado, ya está armado, ya tiene muchos. ¿Por qué darle al que tenía más? ¿No es algo injusto? ¿Alguien me quisiera contestar? ¿O alguien sabe la respuesta por qué se lo dio al del 5? ¿O no se lo habían preguntado antes? Pues yo tengo Primero, entendido que fue porque estaba capacitado, ¿no? O sea, se vio que podía con ello y al multiplicarlo, pues toma más, yo lo siento como responsabilidades y capacidades que fue capaz de desarrollar. ok, pero el de los 2 también multiplicó, si vamos por porcentaje, generó Pero, el mismo resultado. pero fue Duplicó. mayor la responsabilidad del de 10 Ok. que el de 2. ¿Alguien más que tenga otro comentario parecido o diferente de Ilse? Son las matemáticas de Dios. O que me diga alguien honestamente, no me lo había preguntado. ¿Y qué piensa de lo que estoy diciendo? Yo creo que al de 2 también tuvo que haber hecho hasta más que el que hizo 5, ¿Crees? Está sí, interesante. pero no le echó ganas, entonces dijo, no, pues nomás lo doblo y ya. O sea, como que hubiera generado más de 2, Hubiera generado más que al que hizo el al que primero de hizo los 10. 5. Sí, Oh, qué Pero la proporción interesante. es la misma. Sí, el resultado es el mismo si nos vamos a un porcentaje. Dio un 100%, el otro dio otro 100%. ¿No? O sea, está bien interesante. Alguien que me diga, no lo había pensado y ahorita ya lo estoy pensando y opino tal cosa. Un valiente. ¿Nadie? Bueno, voy a continuar. Recuerden que este es un taller y es para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué estoy haciendo esta dinámica ahorita? Porque estamos cerrando con el punto número 7. Por eso no me estoy yendo de filo. ¿Qué estoy tratando de hacer? Todo lo que han aprendido, no nada más aquí en este taller, en su vida cristiana, ¿cómo lo pudiéramos resumir con esta parte de ser administradores? Con todo lo que has aprendido en el año que tienes de cristiano, en los 20 años que tienes de cristiano, en los 40 años que tienes de cristiano, ¿qué se te ha dado?
¿Qué has aprendido? ¿Qué se te ha olvidado? ¿Qué es lo que tú sabes que sí sabes y no lo haces? Así es como quisiera cerrar hoy y te van a ver por qué. Ténganme tantita paciencia y te van a entender por qué estoy haciendo esto así. Quiero que estén generando en sus mentes, que se esté moviendo todo lo que han aprendido, cómo lo aplican, en donde tal vez pensaban que era algo muy sencillo, administrar y ya. Estamos hablando de toda su vida cristiana y lo que sigue por delante, los días, los meses, los años que nos dé Dios más aquí en la tierra, tiene que ver con esto que estamos cerrando el día de hoy. Sí, dime. ¿No será porque tiene que ver con este principio de poco fruto, mucho fruto Poco y más fruto, mucho fruto, más fruto. Demasiado. Ah, no veo el comentario, déjalo checo. ¿Dónde O está? sea, como que es el mismo principio, ¿no? Del que no da fruto, del que da fruto y el que da mucho El que da fruto. mucho fruto. Dice, pienso que fue por gracia, por la disposición del corazón a la vista del amo. Hay hay más que es por gracia este resultado de por qué le da, por qué el que quita el uno se lo da al que tiene más. No es tanto la gracia. La gracia se quedó cuando le da 1, 2 y 5. Ujú. Ahí es la gracia, eso fue un don, fue un regalo. Después viene el juicio. Hay un juicio en base a nuestro caminar, a nuestro crecimiento. Tiene que ver con atrio, lugar santo, lugar santísimo. Tiene que ver con los que dan fruto al 30, al 60 o al 100. Hay unos del 120. Ese que recibió, ese que ya había llegado al 100, él hizo más. Pero, ¿cómo se reflejó? Pues nada más llegó a la vista de todos, llegó al tope 5 más 5, o sea, dio todo de sí y recibió 10. Pero hay una parte en la esposa del Cordero que va a dar más, y eso se llaman los 144,000. Entonces, ¿de dónde sale esa esencia? Recuerden, la energía no se crea, no se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es un principio científico. Tiene que ver mucho con quién es Dios. Recuerden que cuando nosotros vamos a sus pies y pedimos perdón, Él echa nuestros pecados a sus espaldas, al mar del olvido. Y el mar del olvido, yo, pues así lo he platicado, en donde es un reciclaje. Es un reciclaje. Entra esa energía, vamos a llamarle negativa, o ese pecado, es lavado, es transformado en amor y regresa a nosotros esa energía o ese pecado malo, regresa como Jesucristo en nosotros. Y es como Jesús crece más en nosotros y vamos siendo transformados. Entonces, si Él ya repartió, vean esto, si Dios ya repartió todo lo que tenía que repartir, y esos 144,000 dieron de más, ¿de dónde va a salir? De aquellos que renunciaron. Wow. No sé si lo habían visto. De aquellos que se quedaron sin hacer nada, aquellos que no recibieron a Jesús en su corazón, esa porción se le va a ser dada a esos 144, a la esposa, a la que va más allá. Porque hizo más sin querer recibir algo. Generó más, ya no por los otros 5 o por los 10, sino por quien era su amo. Entonces, como fue repartido, todos los dones fueron repartidas, toda esa esencia, toda esa sustancia, toda está repartida. Si dices que Dios es dueño del oro y de la plata, es dueño de todo, todo ya está creado. Entonces, ¿cómo vamos a recibir más? ¿De quién o de dónde? Es de esa porción que fue menospreciada, que no fue administrada, que no fue ni tomada en cuenta. ¿Lo habían visto de esa manera? A ella se le va a ser dado. Esos son los 144,000. Son los que se van a sentar al último. Son aquellos que no esperan nada.
Gracias Dios, gracias por todo. O sea, no están esperando algo a cambio. Cuando estén en las bodas, es la que se va a sentar hasta el último, hasta atrás. Yo solamente con que vea a mi amado que se suba y que se case, con eso es suficiente para mí. No, vente para acá, tú vas al frente y ahí es donde se le va a dar más. ¿De dónde? De esos que renunciaron. Ese es el principio espiritual, ¿no? Bueno, hice un paréntesis con este tema de los talentos, porque tocaron el tema de los talentos. Tiene que ver un poco, Luis, con lo que me decías, que nos confía al hijo y qué hacemos con el hijo. Estamos hablando de la sustancia, estamos hablando de ese soplo, estamos hablando de esa porción de su nombre, cómo nos es regresado esa parte y cómo nos es dado de más, ¿no? Sin que esa esposa quiera recibir algo a cambio. O sea, ya es porque, si se fijan, para poder llegar a ser un buen mayordomo, un buen administrador, lo tengo como el número 7, pero si revisan ustedes del 1 al 6, es puro trabajo, es puro esfuerzo, es puro morir, es puro... Y el séptimo es administrar, ¿qué? Toda esa muerte que ya dimos. Es la culminación de cómo tienes esa capacidad de enseñorearte, de dominar, de ser un capitán, de ser un príncipe y tener un control sobre las cosas del dueño. Que cuando tú abras la boca sea como una instrucción que dio el amo y el rey. ¿Quiénes somos para hacer eso? Por eso es que pasamos por estas 6 anteriores. Por eso es que pasamos todo lo que tú has vivido en tu vida cristiana, corta o larga. ¿Estás listo para administrarlo de la forma correcta? Bueno, pongo 2 puntitos ahí y sigo con otro versículo. Vamos a seguir avanzando. Miren, recuerda, estábamos en 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Vamos a empezar a desmenuzar esto. Quiere decir que son dones que hemos recibido, que Él es, o sea, todo esto concuerda con lo que me han dicho antes. Dios es el dueño de todo, Él es el Señor, Él reparte y nos queda una responsabilidad de cómo administrarlo. Y entonces aquí está diciendo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces, aquí es donde nos guiamos, en donde nos puede mandar la dirección a decir que yo voy a administrar estos dones, pero para beneficio de los demás. Por ahí alguien me dijo, tú me dijiste que era para, o quién me dijo que era para servir a Dios, Sí. para servirle a Dios. ¿Tú? Ese puede ser doble sentido. ¿En qué sentido? Un sentido es que yo estoy al servicio de Dios y voy a hacer lo que Él me diga, o voy a usar estos dones para ir y llevárselos a sus pies y servir al rey, ¿no? Como, por ejemplo, al rey Salomón, cada separó a sus gobernadores y cada gobernador se encargaba de asistir al rey, de encargarse todo lo que necesitaba el rey Salomón en su reino, empleados, caballos, animales, gente. Esa persona se encargaba de suministrar y administrar y servir al rey un mes. Entonces, él tenía 12 gobernadores. Entonces, cada gobernador se le daba un mes para servir al rey. Puede ser que aquí entendamos esta parte de que nosotros le sirvamos al rey, pero esto de administrador tiene que ver, dice, como ministrelo a los otros. Recuerden que les he platicado que los dones son gratuitos, es por gracia, y que los frutos, cuando nosotros empezamos a tener frutos, los frutos no es para que sea de nuestro alimento, sino es para las demás personas, ¿no? Y dice que aquí es a los otros, pero dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso es un tema enorme. No quiero irme por ahí porque si no nos desviaríamos mucho, pero el tema está en que como somos administradores, vamos a ser beneficiados
de todo esto que tenemos, de los dones, de los frutos, de los animales, del techo, como si nosotros fuéramos los dueños, pero también la responsabilidad es para darlo a los demás. Como ese amo, si le llega a una familia en que el abuelo ya murió, no tienen para el funeral, ¿qué es lo que va a hacer el amo? De ahí, pues el amo le va a dar para los gastos funerarios, para darle de comer, que el cafecito, y los gastos y las cosas legales que hay que resolver, es para darse a los demás. El administrador, si no está el amo y al administrador le llega una situación de esas, ¿él qué tiene que hacer? Agarrar la porción que no es de él, que es del amo, y distribuirlo como el amo lo haría. Tenemos la capacidad de todo lo que hemos aprendido, administrarlo como el amo lo haría. Y voy a ir al punto clave, el perdón. El perdón que hemos recibido de él. Tenemos la capacidad de repartirlo de la misma forma a los demás. Dice, conforme a la multiforme gracia de Dios. Tenemos esa capacidad de nosotros dar nuestro perdón, de perdonar las ofensas de los demás. Entonces, ese es el punto. Tiene que ver, por ahí alguien me comentó que tiene que ver con la fidelidad, que tiene que ver con un mayordomo fiel. ¿Cómo es un mayordomo fiel? Ahorita vamos a ver si podemos explicarlo mejor en esto. Vamos a 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, 1. 1 Corintios 4, 1. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Tiene que ver con esto de administrador, ¿no? Y administradores, y aquí viene algo que me súper encanta. Administradores de los misterios de Dios. Híjole. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, estamos hablando de las cosas visibles, ¿no? Estamos hablando de las cosas naturales, como si algo me encargaran, es de la casa y tengo autoridad sobre ello. Entonces, pero dice que somos administradores de los misterios de Dios. Entonces aquí me lleva, híjole, ¿cuáles son los misterios de Dios? Un misterio es un misterio. Ahora, al leer esto, cambia un poquito su punto de vista que tenía hace 4 segundos. ¿Qué vamos a administrar? No, para empezar, ¿cuáles son los misterios, no? ¿Alguien quiere opinar? Por eso le digo que es como un cúmulo de todo su caminar cristiano. ¿Qué misterios ha encontrado usted? ¿Cuántos años lleva de ser cristiano? ¿Cuántos misterios ha encontrado? ¿O no ha encontrado misterios? Puede ser, o sea, con todo lo que mencionas, como que uno piensa en administrar tema de dones, ¿no? Generalmente. Pero no sé si más bien lo que Dios nos está dando a administrar es nuestra propia tierra, o sea, nuestro corazón, nuestra propia tierra. Y al final vamos como a entregar resultados de qué tanta carne pudimos, pues no sé, quemar o qué tanto hombre nuevo hay en nuestro corazón y que ese sea como, pues sí, el resultado de lo que administramos adentro de nosotros mismos. Ay, complicado. O sea, sí, pero no. O sea, sí voy, sí, pero no, porque más bien de lo que me estás hablando de nuestra tierra es que sería una consecuencia a cómo vamos caminando, a todo el esfuerzo que ya llevamos, del punto 1 de testigos, de ser sal, de ser luz, ramas que llevan mucho fruto, epístolas, embajadores. Tiene que ver con esa parte de cómo transformamos nuestro corazón a que sea más Jesús en nosotros.
Ahora, ya que llega más Jesús en nosotros, ¿cómo administramos eso? Quiere decir que nuestro caminar en ser testigos, ser luz, ser sal, ser ramas, ser epístolas, ser embajadores, quiere decir que en ese caminar hubo misterios que descubrimos. Ahorita les voy a dar qué misterios estamos hablando. Créanme, no se van a ir con la duda. Pero lo que quiero es que se pongan a pensar, que echen hacia atrás toda su vida cristiana. Que echen hacia atrás qué parte de esa vida cristiana ha sido religión. Qué parte de esa vida cristiana ha sido un amuleto. Qué parte de esa vida cristiana ha sido una experiencia con Jesús, ¿no? Miren, dice que en el versículo 2, dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto está conectado con lo que decía que cuando estamos hablando de la palabra administrador o mayordomo, realmente Dios está hablando de ser la esposa. Te les voy a explicar por qué. A ver, ahí levantaron la mano. Adelante. Pedro, también puede ser, por ejemplo, o sea, tú estás hablando de administrar, o sea, misterios. Para mí, por ejemplo, te podría decir, pues siempre va a ser un misterio cómo obra Dios, cómo en su naturaleza Él obra, cómo es su Sí, misericordia, cómo es su compasión, o sea, y yo lo he vivido, o sea, es un misterio, yo no podría entender cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor, su perdón, cómo, es más, un misterio para mí también puede ser cómo el poder de su amor hace que yo pueda perdonar de tal manera a las personas. O sea, es un misterio, pero él lo sí, hace. sí. Correcto. Entonces, Vas bien, muy bien. Me gusta, me encanta. ok, Miren, vas bien. Ahorita te va a hacer más sentido ahorita que sigamos avanzando. Cuando dice aquí el 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y si vamos a Apocalipsis 17:14, recuerden este versículo. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado de que todos son llamados por Dios y todos somos elegidos por Dios? Pero luego dice, son llamados y elegidos y fieles. La parte de fidelidad y de ser fieles ya nos corresponde a nosotros, ya no es por don. Dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Quiere decir que Dios lo hace. Dios nos llama, atrio, elegidos, lugar santo. Pero ser fiel estamos hablando del lugar santísimo y eso ya es una responsabilidad de nosotros. Dice la palabra de Dios que si nosotros negamos a Jesús, Él nos niega. Si nosotros hacemos, no me acuerdo qué otra es, pero dice, pero si nosotros le somos infiel a Jesús, Él nos sigue siendo fiel, que es algo que debemos adquirir nosotros y es una responsabilidad de nosotros. Entonces, si está diciendo que los mayordomos o los administradores de los misterios de Dios, cada uno sea hallado fiel. Es la parte en donde van a ser ya juzgados y hay una responsabilidad al final. Entonces, esta parte de fidelidad, ¿a qué se refiere? Si ya tocamos el tema de los misterios, miren, hay un 1 Corintios, vamos al 13. 1 Corintios 13, recuerden que este es del amor. 1 Corintios 13, 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, estamos hablando que si tengo el don de lenguas, es un regalo, son los dones, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, y chequen, y entendiese todos los misterios, el administrador, ¿qué va a administrar? Los
misterios de Dios. Entonces quiere decir que él ya entendió los misterios de Dios. Por eso les decía que esto es como el resumen de tu vida cristiana, de tu crecimiento espiritual, si has entendido los misterios de Dios. Quiere decir que si ya pasaste por los primeros 6, ya entendiste los misterios de Dios. Pero vean lo que pasa aquí. O sea, aquí Pablo les está llamando la atención a los corintios. Dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. ¿Qué está hablando aquí? ¿Qué se necesita? Y luego me voy de aquí, me voy a, creo que es 14. Bueno, ya empieza a explicar cómo es el amor, ¿no? Pero vamos a 14:1 ahí mismo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Quiere decir que al momento en que yo tengo el don de lenguas, soy bautizado en fuego, soy bautizado en el Espíritu Santo, y la consecuencia es que yo hablo en lenguas. Dice, pues no nada más no le está hablando a los humanos. Si hablo lenguas angelicales, no le estoy hablando a los humanos, estoy hablando con Dios. Y dice que aquí esa persona que tiene amor, dice que debe profetizar. Nosotros debemos hablar la palabra. ¿Recuerdan que es un administrador? Es el que predica el evangelio. ¿Pero de qué manera? No es aquel que va y, ay, ¿cómo se llama? Los evangelistas estos que nada más van y predican para salvación. No, 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 no. Es una responsabilidad mucho más grande. Por eso les decía que cuando hablas la palabra de Dios, lleva autoridad y rompe todo hueso, rompe hasta las mismas entrañas, esta espada de doble filo. Quiere decir que profetices, que hables la palabra, pero como un administrador fiel, que ya conoce los misterios, que tú ya hablas los misterios, ya profetizas los misterios, pero para poder ser fiel necesitas el amor. Es lo que está concluyendo Pablo ahí. Dice, sí, o sea, ya recorriste por todo este lado, ya llegaste a una estatura espiritual, pero si no hay amor en ti, no va a haber nada. Recuerden, la esposa, ahí en Cantares 5, cuando la esposa ya llega a la estatura del varón perfecto, cuando crece en la estatura del hijo, ella se encerró en su alcoba, vino el esposo y le dijo, oye, traigo amigos para que compartas todo lo que has aprendido, todo lo que hay en tu huerto, todo lo que yo ya he encontrado en tu huerto, quisiera que lo compartas con los pequeños. No, ya me cambié, estoy en pijama, ya estoy descalza, o sea, estoy muy a gusto. Aquí Jesús y yo. Los demás que se rasquen con sus propias uñas y no me importa. Yo ya encontré a mi amado y los demás que le hagan como quieran. A nivel de la esposa, amada mía, esposa mía, paloma mía, amiga mía, única, la una. Con esa actitud, ¿cómo? Como un administrador dice, tiene que ser hallado fiel. Si te está dando una instrucción tu esposo, ¿qué debe haber hecho ella? Salir inmediatamente y darse. ¿Qué le pasó? Se fue el esposo, fue a buscarlo y le fue como en feria. A nivel de la esposa. Por eso les estaba diciendo que cuando es hallado ese administrador fiel, es porque encontró el amor. Es porque ya tiene ese amor que está ahí en Corintios 13. Es el fruto de darse, ¿no? Es el 12º fruto. El de darse. El de darse a los demás sin querer recibir nada a cambio. Por eso es que esa esposa, esos 144,000, van a estar sentados hasta atrás, sin esperar nada. Ellos simplemente fueron buenos administradores, fueron
fueron buenos mayordomos. Ellos sabían que eran unos simples empleados, aún así conociendo todos los misterios de la casa del Padre. Es lo que nos da a conocer todos estos misterios, cómo los vamos a administrar y cómo los vamos a compartir. Pero si no los quedamos y no nos damos a los demás, entonces ya no somos administradores fieles. Entonces no hay amor en nosotros. Eso es lo que nosotros debe ser nuestra oración. Con este caminar, en este proceso que vamos, que no es un proceso agradable, que es un proceso donde hubo muchas lágrimas de rechazo, muchas lágrimas agrias, muchas lágrimas que fueron de queja. Esas lágrimas no son contadas, esas lágrimas no fueron recaudadas en la redoma de Dios. Las lágrimas de agradecimiento es así. Y también tuvimos experiencia con esas lágrimas. Hemos tenido experiencia con esas lágrimas de agradecimiento en la aflicción. Esas sí fueron recolectadas. ¿Qué vamos a hacer con esos momentos? Nos va a llevar Dios en misericordia y nos vamos a dar a los demás. Y Él nos va a encontrar como un mayordomo fiel, como un administrador fiel, que lo hicimos no porque teníamos que obedecer, sino que encontramos y nos movió en el corazón el darnos, el que nos vimos que no éramos dignos de recibir tantos misterios, tantos dones, tanta bendición. No somos dignos, es darse a los demás. Esa es la parte donde está queriéndolo encontrar fiel a ese mayordomo, y está diciendo Pablo, aunque tengas conocimiento de los misterios, si no hay amor en ti, no va a haber fidelidad. ¿Qué se necesita para ser fiel aquí en lo natural? El amor. El amor es lo que te hace ser fiel. Es el amor. Porque si fuera tu corazón, el corazón es infiel. El corazón, dice, nadie conoce el corazón. El corazón es traicionero, o dije otra palabra, pero es engañoso. Engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El corazón es engañoso, por más que yo me proponga. No, es el amor que te permite ser fiel sin tratar de recibir nada a cambio. Entonces, esta es la parte en donde se corona esta porción de mayordomo, esta porción de ser administradores, esta porción de tener este control sobre las cosas. Miren, vamos a ahí mismo, 1 Corintios 14. Corintios 14, Sí, del 1 al 4, vamos, y después los voy a seguir a 1 Corintios 15. Dice, estoy en el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es darte a los demás. Y luego venimos aquí al 15:51. Dice, he aquí os digo un misterio. O sea, Pablo conocía los misterios de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Díganme si no es un misterio el rapto, el ser arrebatados. Díganme si no es un misterio, aunque ya lo hemos leído, hemos tenido la experiencia con Jesús. Es un misterio cómo es que si yo me muero ahorita, mi cuerpo se hace polvo, ¿cómo es que Dios me va a volver a levantar? ¿Y cómo yo voy a tener esta misma conciencia, este mismo conocimiento? O sea, ¿cómo voy a entender a Dios? Es un misterio. Está hablando del misterio de la primera resurrección. Recuerden que ya les expliqué la segunda, la segunda resurrección la expliqué un domingo. Lo prediqué cuando estuve predicando sobre el rapto. Ahí expliqué cuál es la primera resurrección y cuál es la segunda resurrección. Aquí Pablo estaba hablando del misterio de la primera resurrección. Miren, y vamos a otro misterio. En Efesios habla de muchos misterios. Vamos a Efesios.
Ay, pero antes, no, pero antes Mateo, para que vean a quién les es dado conocer los misterios. Mateo 13, Mateo 13, 11. Aquí vienen de la parábola del sembrador. Los discípulos no le entendieron nada. Yo siempre les pregunto que por qué Jesús hablaba en parábolas, para qué era, y mucha gente dice, pues es que era para que hablara el idioma del pueblo y el pueblo le entendiera. Y les contesto, no, efectivamente era todo lo contrario, era para que no les entendieran. Y aquí es donde está, en Mateo 13, 10, que es el propósito de las parábolas. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. ¿Cuál era el asunto de las parábolas? Que no entendieran los misterios del reino de los cielos, o sea, llegar a la esposa. Quiere decir que este mensaje es un mensaje velado, es un mensaje que no está a la vista de todo. Siéntase afortunado en que usted está conociendo este misterio, en que usted está conociendo el misterio del reino de los cielos. Ya no hablemos del misterio del Evangelio, que ahorita vamos a ver que también tiene el misterio del Evangelio de Jesucristo. Pero aquí le está diciendo que les es dado conocer los misterios. ¿A quiénes? Los apóstoles. A los discípulos, aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aún así, hasta al que va a la cruz y todavía no llega al infierno, aquel que lo sigue hasta la cruz le es dado conocidos misterios. Por eso yo les hacía la pregunta al principio. En su caminar cristiano, ¿qué misterios Dios les ha dado a conocer? ¿Qué misterios Dios les ha revelado? Si lo habían pensado y dijeron, no, pues no, ninguno así tremendo. Si tú ya viste este mensaje, que la esposa del Cordero solamente son pocos, no que la esposa del Cordero es la iglesia, que son todos, todo aquel que es salvo ya es la esposa del Cordero. No, no, no. Si tú ya viste esta porción, te fue revelado ya un misterio y ya fuiste marcado con él. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese misterio? Te toca ser fiel, ser hallado fiel, ¿no? Miren, vamos a Efesios. Ya me está comiendo el tiempo, pero no importa. Vamos a cerrar este tema con... Quiero cerrar con la parte en contra de cuando te son revelados misterios y que no lo haces bien, ¿qué pasaría, no? Mira, vamos a Efesios 1:9 y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí está hablando de la voluntad de Dios, esta voluntad donde Él tiene el compromiso consigo mismo de darse a conocer Él a toda su creación. Y dice que nos da a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, cuando les he preguntado o les he predicado acerca de la voluntad de Dios, de cómo sé cuando Dios tiene su voluntad, cómo sé cuál es el plan maestro de Dios, cómo sé que Dios me habla, cómo sé esto, cómo sé el otro, no sé nada, estoy frustrado. Sí te da a conocer sus misterios. O sea, sí te ha dado a conocer lo que es su voluntad en tu vida, tu plan maestro en tu vida, sí te lo ha dado a conocer. El tema que como nos duele en la carne, no queremos llevarlo a cabo, no somos un administrador fiel. ¿Por qué? Porque tal vez nos falta que seamos epístolas, tal vez nos falta que seamos embajadores, tal vez nos falta el ser testigos, tal vez nos falta alguna parte de estas seis anteriores. Por eso es que no hemos dado nuestro brazo a torcer, pero ya se nos dio a conocer un misterio. Él nos da a conocer estos misterios. Miren, vamos ahí mismo en Efesios 3:3.
que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, Pablo le está diciendo a los efesios, por revelación me fue dando a conocer ese misterio, y yo les estoy dando a conocer el misterio de Cristo. Lo que pasa es que tienen cerrados sus oídos, están ciegos, están cojos, o sea, están mancos. O sea, necesitamos tener acceso a estos 6 anteriores, y Dios nos da a conocer esos misterios. Bueno, ahí mismo Efesios 6, 19. 6, 19. Y cuando está hablando Pablo de la armadura, y dice que oren, que también oren por mí, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Entonces, dice, por el cual soy embajador en cadenas. Recuerden que Pablo ya había alcanzado el nivel de embajador, y aún así preso seguía siendo embajador, pero él daba a conocer el misterio del evangelio. Entonces, a nosotros también nos son dadas, mira, apunten otras citas, nada más las voy a dar para que las apunten, y me voy a ir a la consecuencia de cuando no somos fieles. Colosenses 1, 26 y 27 habla de los misterios de Dios. Colosenses 2, 2, Colosenses 4, 3. Romanos 11, 25 y Romanos 16, 25. Y creo que también 1 Corintios 2, 7. Apunte eso si usted en casa revise esa porción de la palabra. ¿Qué voy con todo esto? En que le acabo de mostrar con la palabra de Dios de que usted conoce misterios. No me diga que no conoce misterios. Sí tenemos acceso a estos misterios, pero no queremos ejecutarlos, no queremos llevarlos a cabo, no queremos dar nuestro brazo a torcer, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando estemos siendo malos administradores? ¿Qué es un ejemplo? Bueno, está la parábola del administrador infiel o el mayordomo infiel, que está en Lucas 16:1. Pero esos muchos ya la conocen. Pero les voy a dar a alguien más. Al momento de ser infiel, de ser un mayordomo infiel, un administrador infiel, quiere decir que no había amor en él. Y hay plática de qué es lo que él hizo y fue quemado, ¿no? O sea, él se quemó y hizo mal su función, pero quiere decir que falta amor. Pero más allá, un caso más explícito, más vivo y más espiritual, si nos vamos aquí lo apunté, Números. Vámonos a Números 22. Números 22. Uy. Aquí en Números 22 está la historia de Balaam. O sea, en todo 22 está la historia de Balaam, pero si alguien me pudiera encontrar cómo era considerado Balaam. Balaam era considerado, que decían que era el varón de los ojos abiertos. Quiere decir que era un profeta, quiere decir que conocía los misterios de Dios. Aquí Balac mandó a gente de su reino, era un rey Balac, para contratar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam le dijo, yo no puedo maldecirlos porque solamente va a salir de mi boca lo que Dios me diga que yo haga, que yo diga. Pero dice que él era el varón
de los ojos abiertos. No sé si me lo puedes buscar. Si me lo buscas en las citas del teléfono. ¿Qué voy con esto? Recuerden quién 24:16, ojos abiertos. 24:16. Sí, pastor. Perfecto, muchísimas gracias. Les dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová. O sea, tiene una comunicación tremenda con Dios. Recuerden que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba palabra de Dios, es que el Espíritu de Dios venía sobre él, hablaba profecía, terminaba de decir lo que Dios quería que dijera y el Espíritu se retiraba. Eso pasaba con Balaam. Pero ¿cuál era el objetivo de Balaam? Cobraron dinero. Estaba interesado en ser beneficiado él mismo. Entonces dice aquí, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. El hombre de los ojos abiertos. Él tenía acceso a todos los misterios. 22:3. 22:3. 24, perdón, 24:3. 24:3. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. ¿Se dan cuenta? El varón de los ojos abiertos. Y luego a Balaam hacen referencia de él en Apocalipsis. ¿Qué es lo que le faltaba a Balaam? Él tenía ya toda la ciencia, tenía todo el conocimiento, Dios hablaba directamente con él, le habló una burra, vio a Jesús con una espada en la mano. ¿Qué más experiencias quieres en tu vida? ¿Qué es lo que tú has recolectado en este caminar cristiano? ¿Y qué has hecho con ello? ¿Beneficiarte a ti mismo? Y hablo beneficiarte a ti mismo, no estoy agarrando estos pastores de la prosperidad, no. No estoy agarrando estos pastores que tienen el control sobre la gente y que todo lo que hagan tiene que reportárselo al pastor, no. Que oran por ellos y caen y sienten bonito y regresan con el pastor y tienen el control. No estoy hablando de ellos, no. Estoy hablando qué es lo que tú quieres con tanto poder de Dios. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Llegar a ser parte de la esposa? ¿Llegar a la meta? ¿O realmente serle fiel a tu amo y Señor? Aunque no haya una meta, aunque no haya una nueva ciudad, ¿qué tanto le vas a servir a tu rey? ¿Lo estás haciendo por algo a cambio? Ese es el tema. ¿Por qué lo estamos haciendo? Por quedar bien con un grupo de personas, porque sea aceptado en el grupo de personas, porque si obro bien, pues me va a ir bien. O sea, estoy esperando algo a cambio. Ya, olvídense lo más drástico de todas las cosas, porque los cristianos estamos quemados, ¿no? Ante los que no son cristianos. Sí, todo dinero, todos sacan lana y todas esas cosas. Analiza bien. ¿Para qué quieres todos estos dones? ¿Para qué quieres todos estos misterios? Ya se te son dados a conocer los misterios. Ahora, ya tienes los ojos abiertos. ¿Qué vas a hacer con tu parábola? ¿Qué vas a hacer con lo que profetizas? ¿Quieres algo a cambio? ¿O solamente seguirlo por amor? Y ser un administrador fiel, ser un administrador por amor, ser un siervo abad, sin esperar nada a cambio. Por eso hice reflexionar, y así es como me gustaría cerrar la lección de hoy. ¿Para qué queremos tanto Jesús dentro de nosotros? Porque me han dicho que tengo que crecer. Porque crecí en este mensaje y tengo que hacerlo.
¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está el amor? ¿Te importa qué opinen los demás? Ese es el asunto. O sea, por eso les decía, analicen todo su caminar, todas esas semillas que han caído en esta tierra. Hay semillas que no se han abierto, hay semillas que ya se abrieron, hay semillas por abrirse. Solamente ten paciencia. Aguanta donde tienes que aguantar. Perdona lo que tengas que perdonar. Levanta las manos en cualquier situación y dale gloria al Rey, al Amo, al Señor. Ser un administrador fiel es la parte que nos corresponde al tener acceso a tanto misterio, a tanto poder. ¿No somos capaces de administrar eso? Señor, ayúdame. Ayúdame a ser un administrador fiel. Solamente a serte obediente. ¿Cómo me doy a los demás como tú te diste? Sin esperar nada a cambio. Y así quisiera cerrar este taller de hoy y me quedo con ustedes. Termino grabación.